A continuación vamos a hablar del transformador ideal. Para eso vamos a apoyarnos en la figura que estamos observando. Aquí estamos viendo cómo va el arrollamiento. Ya sabemos que el flujo magnético aquí va a salir de esta manera, ¿sí? Y en este caso, si te fijas, aquí la corriente I2 viene así, pero fíjate cómo este arrollamiento pasa por enfrente también. Por lo tanto, también si aplicas la regla de la mano derecha, te vas a dar cuenta que el flujo también va a salir en la misma dirección que el flujo 1. Ambos flujos se van a sumar debido a que corrientes entran por puntos de polaridad, corriente entra por punto de polaridad, por lo tanto estos flujos se suman. Ya hemos visto también que por la ley de Faraday, tenemos que el voltaje 1 va a ser igual al número de vueltas de la bobina 1 por la derivada del flujo magnético total con respecto a T, más B, y B2, perdón, va a ser igual a N2 por la derivada del flujo con respecto a T. Entonces, si dividimos B1 entre B2, como sustituyendo los valores y como el flujo es el mismo aquí, si los flujos son iguales, entonces este flujo con este flujo se va a reducir y te va a quedar la relación N1 entre N2. De allí que vamos a obtener la relación importante de transformación, que es B1 entre B2 igual a N1 entre N2. Ahora, si usamos la ley de Ampere, integral cerrada de este punto de L igual a corriente encerrada, esto va a ser igual a N1 por I1 más N2 por I2. Y si se hace la mu igual a infinito y la H igual a 0, por lo tanto, la N1 por I1 más la N2 por I2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, nos va a quedar la relación que I1 entre I2 va a ser igual a menos N2 entre N1, porque ambas corrientes entran por los puntos. Entonces, si multiplicamos por B1 y dividimos sobre N1 esta última ecuación, nos vamos a dar cuenta que en el primer término la N1 se va a reducir, ¿sí? Estas dos se van a reducir y te va a quedar I1 por B1 más N2 entre N1 por B1. Todo esto viene siendo igual a B2 por I2 y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la ecuación va a ser igual a I1 por B1 más I2 por B2 igual a 0. Ahora, esta ecuación nos va a indicar que el transformador ideal no tiene pérdidas, porque si te fijas, corriente por voltaje viene siendo potencia. Por lo tanto, está diciendo que la potencia de entrada más la potencia de salida debe ser igual a 0, lo cual ya sabemos que es un punto que es lógico, ¿sí? Entonces, resumiendo la convención de punto, tenemos dos ecuaciones importantes, que sería B1 igual a N1 entre N2 por B2 y N1 por I1 más N2 por I2 igual a 0, considerando que las corrientes entran a ambos puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito como el mostrado? Si observas, tenemos que en la parte de entrada, una corriente sale de una fuente de voltaje y entra por un punto a un transformador que si observas aquí es de núcleo de hierro. Aquí la corriente I1 está entrando por el punto. Al momento en que a esta parte de este transformador se cierra, o sea, se conecta una carga en sus terminales, se genera un circuito cerrado por el cual ahora sí puede fluir una corriente I2. Pero si observas este punto, la corriente I2 sale, por lo tanto, ¿qué es lo que puede cambiar?
Y según lo que hemos visto anteriormente, entonces como la corriente I1 entra a un punto y la corriente I2 sale, el signo que teníamos aquí negativo va a cambiar, se va a hacer positivo porque I2 está en sentido inverso. Por lo tanto, las ecuaciones cambian de esta manera. B1 entre B2 igual a 1 entre N2 e I1 entre I2 igual a N2 entre N1. Bueno, de aquí, por lo tanto, tenemos que B1 es igual a N1 entre N2 por B2 e I1 igual a N2 entre N1 por I2. Además, si te fijas, la potencia aparente 1 pues va a ser igual voltaje de entrada 1 por la corriente 1 conjugada. Si sustituimos aquí cuánto vale B1, que vale N1 entre N2 por B2, lo ponemos aquí. Y ahora ponemos en lugar de I1, perdón, sustituimos el valor de I1, que es N2 entre 1 por I2 aquí, y es conjugado. Entonces este N2 con este N2, como son constantes, y este N1 y este 1 como son también constantes, se van a reducir. Y te va a quedar 1 por B2 por I2 conjugado. Y si te fijas, B2 por I2 conjugado es la definición de voltaje de la potencia aparente 2. Entonces, la razón de vueltas se va a definir en este caso como B2 entre B1. En otros libros pueden decir que es A igual a B1 entre B2, pero eso no tiene nada que ver. El chiste es que comprendamos cómo es que cualquier autor las puede aplicar de diversas maneras, siempre y cuando se respete la convención en todos los problemas, ¿no? Entonces aquí con Irwin lo que hacen es que te dice que va a ser N igual a B2 entre B1. Entonces, si ya sabemos que B1 es igual a B2 entre N, o N igual a B2 entre B1, ¿sí? Pues de aquí nada más lo despejas, si te fijas, de aquí lo pasas para acá y de aquí lo pasas para acá. Entonces te va a quedar que B1 va a ser igual a B2 entre N. E I1 va a ser igual a N por I2, porque acuérdate que I1 es igual a N2 entre N1. Por lo tanto, S1 va a ser igual a S2 y Z1 va a ser igual a ZL entre N cuadrada. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estas son las ecuaciones más importantes que definen al transformador ideal. De aquí tenemos que observar nada más que las corrientes y voltajes dependen de las referencias asignadas y sus relaciones con los puntos, ¿sí? Entonces, si observas, B1 entre B2 igual a N1 entre N2 igual a 1 sobre N. N1 por I1 va a ser igual a N2 por I2 y 1 es igual a N2 entre N1 por I2 igual a N por I2. Por lo tanto, es importante cuidar las direcciones de corrientes y la dirección positiva de los voltajes con respecto a los puntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver el ejemplo 12.9 que viene en el libro. Si te fijas, tenemos la misma situación que ya habíamos visto antes, donde una corriente I1 entra por un punto, una corriente I2 sale de este punto, por lo tanto se tienen que utilizar estas ecuaciones, B1 entre B2 igual a 1 entre N, y I1 igual a N veces I2. Por lo tanto, aquí no le puedo poner yo el signo negativo porque acuérdate que habíamos dicho que solamente cuando esta corriente viene hacia este lado, entonces se puede considerar que este tiene que tener el signo negativo. Debo tener nada más cuidado con eso. La N dijimos que era N2 entre N1. Entonces, si N1, aquí no la van a poner la relación de transformación. Si te fijas, este 4, como está de este lado, representa al número de vueltas del primario, ¿sí? De relación de este con respecto a este. Quiere decir que si aquí hay 4 vueltas, aquí va a haber 1. Si aquí hay 8 vueltas, aquí va a haber 2. Si aquí hay 20 vueltas, aquí va a haber 5. Esa es una relación de transformación. Entonces, si aquí nos dice que tiene 4 a 1, entonces la n va a ser n2 entre n1
va a ser 1, que es N2, entre 4, que es N1, te va a dar una relación de transformación de un cuarto. Entonces, ahora sí se procede a hacer el análisis correspondiente del circuito, ¿sí? Ahora, cuando se calcula la impedancia, se puede reflejar hacia el lado primario o hacia el lado secundario, como lo vamos a ver ahorita. A ver, ¿qué quiere decir esto de reflejar? Fíjate, reflejar significa quitar al transformador de en medio. Si observas, para poder hacer el análisis de este circuito, yo puedo poner estas dos resistencias, reflejarlas de este lado del secundario hacia el lado del primario, o puedo reflejar todo lo que está del lado del primario y reflejarlo al lado del secundario. A ver, ¿cuál es la diferencia? Si yo voy a reflejar esta impedancia del lado del secundario al lado del primario, quiere decir que todo esto tiene que quedarse igual porque el primario no va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que se ve desde aquí hacia acá. Entonces voy a reflejar esto hacia la izquierda, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, y voy a quitar el transformador. Y luego, si yo quiero dejar la carga igual y quiero reflejar todo lo que está de este lado hacia el lado del secundario, todo el primario hacia el lado del secundario, entonces voy a quitar el transformador, pero voy a reflejar todo esto hacia este lado. Para eso hay unas reglas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero ahora vamos a terminar este ejemplo para pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo quiero reflejar la impedancia de la carga al primario, entonces quiere decir que voy a calcular cuánto vale la Z1, o sea, la impedancia que se ve de estas dos terminales donde empieza el transformador, ¿sí? Sería la impedancia Z1, y va a ser igual a la impedancia que observa de este lado. Si te fijas, aquí me dice que es 32J16, pero ¿cómo se obtuvo esta relación? La Z1 es igual a la ZL, o sea, la impedancia de carga, que es 2 más J, dividido entre la relación de transformación al cuadrado. Si la relación de transformación al cuadrado es un cuarto, entonces el cuadrado de un cuarto sería 1 por 1, 1, y 4 por 4, 16. Entonces me quedaría arriba 16, como está aquí, entre 1 por 1, 1, que sería 1, 16 entre 1 es 16, y lo multiplico por la impedancia de carga, que es ZL, 16 por 2, 32, 16 por 1, 16J. Entonces, ahora voy a sustituir lo que se veía de aquí del transformador, voy a quitarlo y voy a ponerle aquí la impedancia B1, que es la impedancia, la Z1, perdón, la impedancia Z1, que es la impedancia que se ve desde aquí, ¿sí? Desde el lado del primario hacia el secundario, o sea, es el reflejo de la impedancia del secundario vista desde el primario. Y una vez que ya tengo reflejada esa impedancia hacia el lado del primario, ya lo trato como cualquier circuito. Si te fijas, este es un circuito muy simple, ¿sí? Porque ya de aquí, ya como ya tenemos todos los parámetros que necesitamos, entonces ya nomás dividimos. Si yo quiero calcular I1, vamos a dividir el voltaje, que es 120 ángulo de cero, entre la impedancia total del circuito, que sería 18 menos J4, más 32 más J16. Suma las partes reales y te da 50, suma las partes complejas o imaginarias y te da 12. Entonces ya nomás lo que haces es que dividir 120 ángulo de cero entre 50 más J12. Te recuerdo que cuando haces una división entre un número complejo en forma polar y un número complejo en forma rectangular, entonces es más fácil transformar este a polar y luego ya dividir magnitudes, y el ángulo de aquí abajo pasa con signo contrario hacia arriba y así suma o se resta. En este caso yo hice la operación en una calculadora
y me dio 2.2693 menos 0.5446J. De ahí también lo transformé directamente, me da 2.3337, ángulo de menos 13.4957 grados. Por lo tanto, si yo quiero calcular cuál es el voltaje que hay en estas dos terminales, o sea, el voltaje que está en el primario del transformador, pues no va a ser este voltaje, porque aquí ya hay una caída de tensión en esta impedancia de aquí. Por lo tanto, el voltaje que se ve en estas dos terminales, pues va a ser un divisor de tensión, que va a ser 120 ángulo 0 por 32 más J16 entre la suma de los dos voltajes, ¿sí? O simplemente puedo multiplicar la corriente que ya calculé, multiplicada por 32 más J16, que es mucho más fácil. Si te fijas, como ya conozco I1, que es este valor que tengo aquí, lo multiplico por Z1, que es el valor que tengo aquí. Entonces ya me va a dar 83.5, ángulo de 13.07. Y como B2 es igual a N veces B1, y como N vale un cuarto y B1 ya tengo este valor, pues ya calculo este valor aquí. Y igualmente para I2, si yo quiero calcular I2, ya sé que es igual a I1 entre N, y ya de ahí ya hago las operaciones correspondientes, y ya me va a quedar 9.32 ángulo de menos 13.5. A continuación vamos a hablar de un método para análisis de circuitos con transformador ideal usando las técnicas de Thevenin y Norton. Para eso vamos a observar el circuito que se muestra a continuación. Si observas, tenemos que es un transformador con núcleo de hierro, con una relación de transformación de 1 a n. Aquí tenemos más menos el voltaje 1 con su polaridad, más menos el voltaje 2 con su polaridad. La corriente I1 estamos suponiendo que va de esta manera, y la corriente 2 que estamos suponiendo que va de esta manera. Si observas es más o menos los datos reales, porque la corriente generalmente sale del positivo y generalmente aquí sale del negativo, del positivo del transformador, de aquí sale hacia acá. Pero si te fijas aquí en este caso, tengo una fuente también de S2, pero estamos suponiendo que esto va así. Entonces, se tiene el circuito con transformador ideal. Ahora, la técnica se aplica para obtener el circuito equivalente para el transformador y el circuito primario de la red mostrada. Ahora, para eso las ecuaciones se toman según las direcciones de corriente y polaridad son, ya sabemos que I1 es igual a N por I2 y B1 es igual a B2 sobre N. Ahora, aplicando, si te fijas aquí vamos a aplicar Thevenin en el lado del secundario. Por lo tanto, estos dos puntos se van a abrir. Si observas en el circuito original, ¿sí? Si observas aquí, vamos a aplicarlo en 2, 2'. ¿Sí? Vamos a aplicar Thevenin aquí. Por lo tanto, esta parte se va a quedar abierta. Si está abierto, no hay flujo de corriente, ¿sí? Por lo tanto, estamos diciendo aquí que aquí está abierto, por lo tanto, la corriente que fluye por aquí vale 0. Por lo tanto, I1 sí también va a valer 0, porque I1 es igual a N veces I2. Por lo tanto, si I1 vale 0, entonces este voltaje de este 1 también se va hasta acá, y B1 es igual a BS1. Y el VOC es el voltaje en la salida, que es igual a B2, que es igual a N veces B1, va a ser igual, por lo tanto, a N veces BS1. Ahora, para obtener la impedancia reflejada hacia el secundario, si te fijas, la impedancia que se ve de este lado, entonces hacemos fuente de voltaje cortocircuito para hacerla 0. Por lo tanto, te va a quedar así. Esta Z1, ¿sí? Va a quedar
directamente conectado aquí. Y la impedancia Thevenin, ¿sí? Si te fijas, usamos la ecuación que ya teníamos, que Z1 era igual a ZL sobre N cuadrada, pero ahora vamos a aplicar al revés porque esta Z Thevenin ahora la estás viendo desde el secundario. Si el primario vas a reflejar del primario, vas a reflejar el secundario, entonces te va a quedar que la Z Thevenin es igual a N cuadrada por Z1. ¿Sí? Es la impedancia que se ve desde el lado secundario, N cuadrada por Z1. Entonces, el circuito equivalente visto desde el secundario, que es la parte que va a permanecer igual, sería, fíjate, volvemos ahora a conectar aquí ya el 2 y te fijas, esta Z2 y este BS2 quedan exactamente igual. Pero aquí que vas a tener, que vas a ver que la Z que se ve de aquí va a ser N cuadrada Z1, que es la Z de Thevenin, y el voltaje visto de aquí para acá sería ahora N veces BS1, como ya lo habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, cierras el circuito, cierras con la carga como debe ser, y por lo tanto, la I2 va a ser igual a I1 sobre N, el B2 que se ve aquí va a ser N veces B1, la impedancia que se ve de aquí para acá va a ser N cuadrada Z1, y si te fijas, esto ya es el circuito completo, ¿no? Si te fijas, aquí tenemos indicado que esta es la parte reflejada, ¿sí? Del primario al secundario. Y estamos reflejando tanto corrientes como voltajes como impedancia, ¿sí? Y esta parte que está aquí es la parte que quedó igual. Bueno, ahora para ver la impedancia reflejada hacia el lado primario, nada más aquí es reflejada hacia el lado primario, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, si te fijas, ahora la parte que va a quedar igual va a ser la parte del primario. Si te fijas, aquí va a dar BS1, va a quedar Z1, y estos son los dos puntos que se quedan. Y ahora vamos a reflejar todo lo que está a este lado hacia el lado del primario. O sea, el secundario va a ser reflejado hacia el lado del primario. Entonces, ¿qué? Aplicamos lo mismo. Entonces ahora, si te fijas, Z, la impedancia que se va a ver, la de Thevenin de aquí para acá, va a ser Z2 sobre N cuadrada. La I1 va a ser N por I2. Y el BS2 sobre N, que es el voltaje que está en el secundario, se va a ver aquí así, como B2 sobre N, que es BS2 sobre N. Esta es ahora la parte que es reflejada hacia el primario. Ahora, observa. Estas son las reglas que se utilizan para reflejar del primario al secundario y del secundario al primario. Si te fijas, si yo quiero reflejar del primario al secundario, que es este último caso, no mentira, este es el primer caso, se reflejó del primario al secundario, los voltajes primarios se multiplican por N. Las corrientes primarias se dividen entre N y las impedancias primarias se multiplican por N cuadrada. Ahora, el caso contrario. Para reflejar ahora del secundario al primario, ¿sí? Del secundario al primario, los voltajes secundarios se dividen entre N, las corrientes secundarias se multiplican por N y las impedancias secundarias se dividen entre N cuadrada. En ambos casos el transformador ideal se elimina, o sea, se quita, ya que sabemos también que las potencias son las mismas como se observó anteriormente. Bueno, vamos a ver el ejemplo 12.10, el cual nos dice lo siguiente. ¿Sí?
Nos dice que hay que dibujar las dos redes, la que se ve del secundario al primario y la vista que se ve del primario al secundario. Este viene siendo el circuito y ya sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a aplicar las reglas, ¿no? Primero vamos a hacer de aquí para acá o de acá para acá, pero así como lo escribí es que hay que reflejar primero del primario al secundario, ¿sí? Entonces, si yo quiero reflejar del primario, fíjate, del primario al secundario, quiere decir que lo que está aquí, fíjate, lo que está aquí se va a pasar para este lado porque voy a reflejar del primario al secundario. Para eso las reglas que habíamos comentado eran las siguientes. Los voltajes primarios se multiplican por n, las corrientes primarias se dividen entre n, las impedancias primarias se multiplican por n cuadrado. Entonces, si te fijas en este lado, los voltajes primarios se multiplican por n. ¿Cuál es la relación de n? N2 entre N1. Y si te fijas, aquí que viene siendo N1, N2. N2 entre N1 es 2. Por lo tanto, N vale 2. ¿Sí? Y si te fijas, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a ver. Las impedancias se multiplican por n cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale n2 al cuadrado? 4. 4 por 4, 16 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, aquí tenemos 16 y 12 con el seno correspondiente, ¿no? Y luego, los voltajes se multiplican por 2. Por lo tanto, 12 ángulo de 0 se va a multiplicar por 12 y te va a quedar 24 ángulo de 0. Y si te fijas, ya esto es lo que tenemos aquí. Entonces ya ponemos el B2 aquí y todo esto queda exactamente igual. ¿Vale? Entonces, aquí está, mira. Tenemos que n es igual a n2 entre n1 igual a 2 entre 1 igual a 2. Por lo tanto, el voltaje sería 2 por 12 ángulo de 0 sería 24 ángulo de 0. Y 1 es igual a 2 sobre n. Y ya sabemos también que 4, que viene siendo la 4 menos J3 vendría siendo la impedancia. ¿Sí? Entonces sería 4 por 2 al cuadrado sería 16 y menos J. Aquí esto nada más tengo que multiplicar 3 por 2 al cuadrado menos J3 por 2 porque tengo que respetar esto así. El te queda bien. Entonces 2 por 2, 4 por 3, 12 te queda menos J12. Ok. Entonces te fijas ya nomás se sustituye y si quiero calcular algo de esto ya pues nada más voy a hacer suma de voltajes de acuerdo a cómo esté aquí, ¿sí? En mi circuito. Lo que tengo que cuidar también estos detalles, ¿no? Si aquí hubiera estado aquí más o menos sería otra cosa, si aquí estaba más o menos sería otra cosa. Entonces tengo que tener cuidado con estos detalles. Y ya haciendo operaciones, pues ya me va a dar que I2 vale este valor, ¿no? Ahora, si queremos reflejar ahora del secundario al primario, los voltajes secundarios se dividen entre n, las corrientes secundarias se multiplican por n, las impedancias secundarias se dividen entre n cuadrado. Entonces es igual, ¿no? Si ahora observas 48 entre 30, 48 ángulo de 30 entre 2, te da 24 ángulo de 30. 2 entre 2 al cuadrado te da 3. J4 entre 2 al cuadrado te da J1. Por lo tanto, esta parte queda exactamente igual. Y ahora esta es la que queda modificada. Aquí está el 3, el J1 y el 24 ángulo de 30. Entonces, si yo quiero calcular I1, pues ya sabes que son voltajes menos impedancia y ya te da el circuito, los datos que tengas, ¿no? Entonces, aquí hay que resolver ahora el ejercicio de 12.10 y de 12 al de 12.12. Bueno, como último punto que vamos a ver en este capítulo 12 de esta unidad,
vamos a recordar algo acerca de los transformadores, ¿no? Los transformadores se pueden dividir en trifásicos y monofásicos, pero para construir un circuito trifásico tengo que tener un transformador ya sea trifásico o 3 transformadores monofásicos, ¿sí? Y así puedo tener el transformador trifásico que necesito. Ahora, si tengo el transformador trifásico, puedo conectarlo en 4 formas diferentes, o si tengo los tres transformadores monofásicos, también puedo conectarlos en formas diferentes. La primera conexión es estrella-estrella, la segunda estrella-delta, la tercera delta a estrella y la cuarta delta a delta. Entonces, si observas aquí, tenemos que el voltaje de línea que se tiene de aquí a aquí en el primario, ¿sí? Está ligado con la relación transformación 1n en el lado también del secundario. Por lo tanto, el V1 en la línea, en el voltaje de línea del primario, va a ser V2 igual a n veces V1, va a ser la relación en el secundario. E igualmente la corriente I1 va a ser igual a I2 igual a I1 sobre n, ¿sí? Con esta relación, si te fijas aquí solamente está afectado por la relación de transformación de 1 de n, ¿sale? Entonces, para ver la siguiente conexión, que es la delta, si observas el voltaje de línea también del lado del primario, tiene que corresponder con la misma relación de transformación en el lado secundario, por lo tanto V1, si estamos en el primario, y en el voltaje de línea del secundario, el V2 va a ser igual a n veces V1, y si te fijas también se cumple que I1 en el primario va a tener una I2 con su relación de transformación de I1 sobre n, así que es lo que hemos estado observando hasta ahorita. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un sistema estrella delta o delta estrella? Bueno, cuando el primario está conectado, el voltaje de línea cuando el voltaje está conectado de esta manera en estrella, el voltaje de línea es V1 y la corriente es I1, ¿sale? Pero en delta, que es el secundario, es la conexión del secundario, el voltaje 2 va a ser NV1, pero va a estar dividido entre raíz de 3. Y la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 sobre N, como se ha visto en los dos casos anteriores, pero aquí va a estar multiplicado por raíz de 3. Este factor de raíz de 3 es el que nos va a hacer una diferencia cuando conectamos estrella delta o delta estrella y no delta delta o estrella estrella. A ver, vamos a ver el último caso. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos ahora? Si observas, tenemos una delta ahora en el primario. El voltaje de línea es V1, aquí, está en el primario. Pero el voltaje de línea, que es de este punto no es voltaje de fases, es voltaje de línea de aquí a aquí, se va a afectar de la siguiente forma. Va a ser I1 entre N por raíz de 3 y el voltaje va a ser, la corriente va a ser esta y el voltaje va a ser N veces V1, pero por raíz de 3. ¿Vale? Entonces, en los casos de delta delta y estrella estrella están afectados solamente por N, pero en los casos de delta estrella o estrella delta, siempre va a tener que estar presente un factor de raíz de 3, aparte de la relación de transformación. Bueno, con esto se puede resolver el ejercicio 12.14 y con esto se da fin a la unidad 4 y que es el capítulo 12 del libro de Irwin.